Pastor Nathan, una pregunta con respecto a la palabra Abraham. ¿Sí? Ajá. Al pronunciarla nosotros ahí, al escribirla, mejor dicho, la A mayúscula, lo que lleva a la izquierda arriba no es el espíritu suave, sino es un acento porque comienza con una vocal, ¿cierto? Él tiene dos acentos en la última sílaba, que tiene la A y la M, ahí se tiene que separar de la doble alfa, ¿cierto? Y pero la primera A, que va en mayúscula, lleva una comilla. ¿Esa coma es el espíritu suave o es un acento? El espíritu suave. Es el espíritu suave. Eh, el acento está en la última alfa antes de la M. Tengo que mirar tal vez yo no puse el acento en esta palabra, creo, ahora que lo estoy mirando. Y es Tengo que porque, mirar a esto. una pregunta, Pastor Nathan, ahí es porque hay doble alfa seguido, hacemos la separación y entonces la sílaba quedaría no, ¿cierto? Sí, hay que pronunciar eh, todas las vocales. So, no se va a juntar y no se va a comer una vocal a la otra ahí. Eso es ha, el artículo ha, a, bra, no se va a juntar, Vale, gracias. ¿ok? O unir. Gracias. Ok. Em, entonces, por ejemplo, si ustedes siguen todo eso lo que tiene aquí son en la última parte del punto 13, al final de la página, son verbos. Blepete, ejomen, ejusi, leget tosan, ¿ok? En la próxima página tiene más o menos ese mismo verbos, pero con la última sílaba larga. So, en vez de blepete, tiene blepeto, porque este verbo termina en omega, entonces trae el acento más para el final de la palabra. ¿Ok? Ok, una cosa más que quiero repasar, cuando ustedes están haciendo su propia tarjeticas para el vocabulario, lo que yo recomiendo que ustedes, por lo menos la semana que lo están memorizando, que lo escriben en tarjeticas, lo escriben, lo pronuncian, todo esto, dicen, por ejemplo, ha, ángelas, quiere decir ángel, mensajero, forma genitiva es todo esto así, mientras que lo está practicando. Si después de la primera semana ustedes quieren usar un app para tener la palabra para repasar, está bien. Pero lo más que ustedes pueden involucrar los sentidos, hablando, escribiendo, leyendo, oyendo, va a mejorar y aprender el vocabulario. Ok, so la primera semana lo escriben, cada vez que lo practica el vocabulario, lo hace escribiendo, leyendo en voz alta, todo esto. Ya después de eso, ya lo deben tener bien memorizado. Entonces, para revisar, repasar, si lo quiere poner en un app, hay muchos apps, no sé si hay uno mejor, pero hay muchos apps donde se puede poner esto y siempre tener en el teléfono lo que sea para practicar, pero esta primera semana lo hace siempre a mano. ¿Ok? Ok, se pueden ver las notas aquí.
Para ser de buen ejemplo en lo que les dije la semana pasada, para aprender algo se va de lo conocido a lo no conocido. Entonces empiezo esta sección de la gramática griega dando un repaso sobre la gramática española. Vamos a mirar a los componentes de una oración simple. La oración más simple en el español consiste solamente de un verbo, como come, corre, hablo, estudiamos, etc. Escondido en la forma, o quiere decir la conjugación del verbo, es el sujeto. Ese es el ser haciendo la acción del verbo. Esas oraciones simples nos dejan saber qué tipo de acción pasa, pero no sabemos quién hace la acción. Puede ser un animal, un hombre o una mujer. Para saber qué o quién hace la acción, podemos agregar un sustantivo o un pronombre a la oración. La palabra sustantivo quiere decir una persona, una cosa, un lugar o una idea. Por ejemplo, Pepe, María, perro, gato, Galilea, Nazaret, el capitalismo, la filosofía. Todas esas palabras anteriores son sustantivos. Y los pronombres son las palabras como yo, tú, ella, nosotros. ¿Okay? En el contexto de estudiar y de escribir las cosas gramaticales, se describen un sustantivo o un verbo según las siguientes clasificaciones: persona, singular o plural. So, al mirar abajo se puede ver que de persona puedes tener primera, segunda o tercera. En singular, primera singular es yo, segunda singular es tú, tercera singular es él, ella o ello, okay? En el plural de primera persona es nosotros o nosotras, segunda plural vosotros, vosotras y tercera ellos, ellas, ustedes. Entonces, para hacer que nuestras oraciones se entiendan bien, decimos como lo siguiente: pero come, ella corre, nosotros estudiamos. Si vamos a describir la clasificación de un sustantivo, diremos lo siguiente: el pero es sustantivo masculino singular. María es sustantivo femenino singular. Yo es pronombre primera persona singular. Nosotros, pronombre primera persona plural. ¿Hay alguna pregunta sobre esto hasta ahora? Seguimos adelante entonces. En español, un sustantivo se clasifica por su género y su número. Cuando nosotros hablamos de género, en el contexto de los idiomas, hablamos del género gramatical. No tiene nada que ver con el género natural. La palabra, el vestido, es un sustantivo masculino singular. Lo que definitivamente identifica a esta palabra como masculino y singular es el artículo. El artículo gobierna al sustantivo. Se sabe que es masculino y singular por el artículo el. Aunque es común pensar que se sabe que es masculino porque termina en o, es mejor fijarse en el artículo. Para mí, que el español no es mi idioma original, si me guío como terminan las palabras, me voy a guiar equivocadamente. Por ejemplo, día, mano, idioma, me van a confundir si me guía por el vocal en que terminan estas palabras, porque es el día, el idioma. Okay? Son sustantivos masculinos y mano es femenino. Por la mayor parte sabemos que es singular porque las palabras no terminan en ese. Si una palabra que su raíz termina con ese, entonces agregamos es, como Dios va a dioses. ¿Ok? So es la manera en español que sabemos las cosas. Una vez más, quiero enfatizar que estamos hablando del género gramatical y no tiene nada que ver
con el género de las personas. La palabra el vestido es masculino singular, aunque son las mujeres que se ponen los vestidos. O la camisa es femenino, aunque los hombres se ponen las camisas y las mujeres se ponen las blusas. ¿Ok? So, esto es género gramatical. ¿Alguna pregunta o duda de esto? ¿Ok? So, los sustantivos en el español se clasifican por género, que es masculino o femenino, y número, que es singular o plural. El griego es un poquito diferente en que se clasifica por género, número y caso. Vamos a mirar lo que es caso. So, el griego tiene 3 géneros: masculino, femenino y neutro. El neutro es como decir ello en español, pero repito, es género gramatical. La palabra obra en griego es neutro, es ta, ergon, ¿ok? O como estudiamos la semana pasada, ta pneuma, que es espíritu, aunque es la tercera persona de la Trinidad en forma gramática, es neutro, ¿ok? So, griego tiene género y número igual que el español, pero tiene caso también que es diferente. Mi manera simple de definir este concepto es que caso indica el papel que cada palabra juega en la oración. ¿Ok? So ahora entramos en lo más difícil. El español de hoy en día es un idioma que se comunica mayormente por la orden de las palabras en la oración. Imaginamos que hoy, cuando usted se levantó por la mañana y fue a desayunar, encontró esas 4 palabras en la mesa: al, amo, mundo y Dios. Al mirar los 2 sustantivos, mundo y Dios, usted no tiene ninguna manera de saber cuál de esas 2 palabras es el sujeto de la oración. Usted puede componer la oración de esta manera: el mundo amó a Dios, o Dios amó al mundo. Cualquiera de esas 2 maneras es legítima. Usted sabe el sujeto de esta oración por la orden en que las palabras aparecen en la oración. El griego es diferente. El griego utiliza lo que se llama caso para indicar quién hace qué a quién en la oración, o como acabo de decir, la manera de indicar el papel que cada palabra juega en la oración. No importa la orden en que aparecen esas 4 palabras en la mesa de una casa griega, porque el hablador griego sabe cuál de esas palabras es el sujeto de la oración y cuál de las palabras recibe la acción de amar por la forma de la palabra. El griego cambia la forma de la palabra para dejarnos saber si es Dios quien ama al mundo o si es el mundo quien ama a Dios. ¿Ok? So vamos a mirar un ejemplo. En el griego, Juan 3:16 dice: Egapisen ha theas tan kasman. ¿Ok? Ustedes pueden ver el cursor moviendo. Si yo hago así, ustedes pueden ver esto. So, entonces, esta aquí es el verbo que significa amó. Okay. Sabemos que, perdón, ha-theos es el sujeto por la forma del artículo ha, que es esto aquí, más por la sigma al final de la palabra. Esta sigma es la desinencia o la terminación que el griego utiliza para indicar
el sujeto de la oración. ¿Okay? Igual sabemos que se debe decir al mundo por la forma en que terminan esas palabras tan kasman. ¿Okay? La nu, al final de esas dos palabras, indica que es el mundo quien recibe la acción del verbo amar, o sea, el mundo recibe el amor de Dios. ¿Okay? Puesto que las desinencias o terminaciones de esas palabras indican el papel que la palabra juega en la oración, el griego puede decir esta oración en las siguientes maneras y el hablador griego va a entender que es Dios quien ama al mundo. Okay? So aquí tenemos lo original. Okay? Egapisen tan kasman ha theas. Pero el griego puede decir y convertir la orden de las palabras así, poniendo ha theas primero, después poniendo tan kasman y después el verbo. Y esta frase está diciendo lo mismo que esto, que el primero. Entonces tiene aquí varias maneras. Se puede convertir las palabras en cualquier orden y más o menos significa lo mismo. Digo más o menos porque por orden, si yo cambio y por ejemplo pongo el último ejemplo que tengo aquí, tan kasman, al poner esto primero, está dando un poquito más énfasis en el mundo que en Dios o amar. Pero ellos van a saber que esta frase todavía dice, Dios amó al mundo. Una pregunta, Sí. hablando con el sigma final, ¿sí? Ajá, De Theos, ¿sí? Siempre lo escribimos así. ¿Por qué? Yo vi el artículo y bueno, entiendo por el artículo que precede al sustantivo, ¿sí? ajá. Pero el sigma final, ¿por qué me muestra? O sea, si la palabra, incluso si no le pongo el artículo, siempre terminaría en sigma final. Ok. Dos cosas. El sigma final no tiene nada que ver en el sentido de mostrar el caso, porque el sigma final de esta forma solamente significa que es al final de una palabra. ¿Ok? Pero el sigma, en el sentido de los casos, significa que es el sujeto quien hace la acción de la oración. ¿Ok? So, como siempre ustedes miraron en el vocabulario, todas las palabras que estaban ahí que tenían el artículo masculino, todas esas palabras terminaban en sigma. So, sigma, si piensas solamente sigma, piensa sujeto. Si eso lo ayuda así, ¿ok? Pero la forma esa del sigma final es solamente la forma de ellos, porque sigma pueden aparecer en otras palabras. Solamente esta forma de la sigma significa que es el final de la palabra. Ok, so aquí ustedes reconocen la palabra del vocabulario que fue ha cosmos, que fue esto, ¿no? Perdón que eh, ahora no puedo poner todos los acentos como se debe por las teclas del iPad. Pero esa es la forma aquí, es la forma del nominativo. Si esta palabra fuera el sujeto de esta oración, sería de esta forma. Esta forma aquí es la forma indicando que esta palabra está recibiendo la acción del verbo de amar. Y por eso en el griego se puede poner esto
donde quiera en la oración, pero el griego va a entender que cosmon está recibiendo la acción del verbo. ¿Tiene sentido? Creo que está en mute, en silencio. Sí, Sí, sería el sería el artículo artículo el que el lo que lo define. define. No es solamente el artículo, es la nu aquí al final del artículo y de la palabra cosmos, que se va a cosmon. Este nu es lo que significa que recibe la acción del verbo. Eso, ok. De la misma manera que en el español se conjuga los verbos, yo lo llamo que los griegos conjugan los sustantivos. Se cambia la forma del sustantivo para indicar quién está haciendo la acción o quién está recibiendo la acción de la oración. Okay. So, como yo digo aquí abajo, ahora, para explicar esto en términos gramaticales, hatheas es el sujeto de la oración. Él es el ser que hace la acción de amar. Puesto que hatheas es el sujeto, hatheas tiene que estar en el caso nominativo. Okay. Cuando ustedes van a traducir una oración del griego al español, deben buscar para identificar la palabra que está en el nominativo. So va buscando a ver si ve, por ejemplo, el artículo y una palabra que termina en sigma, si es masculino, y va a saber que es de la oración. Las palabras al mundo, tan cosmon, es lo que recibe la acción del verbo, recibe el amor de Dios. Lo que recibe la acción de un verbo es lo que se llama el objeto directo. En el griego está en el caso acusativo. La nu es la desinencia que indica el acusativo. Por ahí yo le mandé al privado, por el chat, la palabra Marcos con, con respecto a lo que usted está explicando, Marcos. No sé si lo pudo ver. Usted está explicando eso mismo de usando el tratamiento directo, el complemento directo del verbo y el sujeto del verbo. Con la sigma final, lo pudo ver. No lo veo. Voy a tratarlo de colocarlo en el chat del Está ya en grupo. el público. Si ustedes Ahí miran, se lo envié. sí, esto, primero, lo que tiene ahí marque es el caso vocativo para hablar directamente a Marcos, como llamarlo. Pero Marcon sí es el acusativo. Es lo mismo. Ajá. Ok. Yo creo que si nos aprendemos estos tres elementos usando el tratamiento directo y el complemento directo del verbo y sujeto del verbo, si nos aprendemos bien, combinando la palabra final, nos va a ayudar en la oración que Bueno, eso podemos es, nosotros leer o escribir. sí, eso es lo que queremos, a donde queremos llegar. Sí, Sí, sí. gracias, profesor. Ajá. Hay un total de 5 casos en el griego. ¿Cuáles son los Ok, so si seguimos aquí en el screen share, tiene los casos griegos, qué bien? ok, y los 5 son el nominativo, que es el sujeto de la oración, el acusativo, que es como el complemento directo, lo que recibe la acción del verbo, el genitivo, que es como posesión. So, normalmente cuando están traduciendo van a usar la palabra de para esto. Por ejemplo, cuando hablamos del ángel,
Ese fue el caso genitivo. Y por el otro es dativo, que es el complemento indirecto. Y esto contesta la pregunta de a qué, a quién o para quién fue realizada alguna acción. También se utiliza para significar cómo dicha acción se realizó, como el dativo del instrumento. El dativo tiene muchos más significados. Es un caso bien amplio. Y entonces, vocativo, que es de hablar directamente con una persona. Okay. Voy a dejar que ustedes leen esta parte donde dice definiciones más precisas. Quiero llegar para que ustedes puedan ver el cuadro de las terminaciones de cada declinación. So, primeramente, una palabra más para aprender es la palabra declinación, y eso es la categoría. Estoy aquí en esta parte aquí. Categoría masculina, femenina o neutra, en que se pone un sustantivo y determina qué tipo de desinencia el sustantivo lleva. Okay. So hay 3 declinaciones. La primera declinación, vamos a decir que es más o menos las palabras femeninas en griego, y esas son las palabras que terminan en alfa o eta. Okay. La segunda declinación, vamos a decir que son las palabras masculinas o neutras y normalmente terminan en la omicron. Tenemos la palabra, por ejemplo, aquí, logos y ergon. Entonces, la tercera declinación son las palabras que terminan con una consonante. So, si miramos el cuadro aquí, podemos ver masculino, que es la segunda declinación, femenino, que es la primera, y neutro, que es segunda, porque termina, la raíz de esas palabras termina en omicron. So ahora podemos ver cómo se termina para indicar si la palabra es en forma nominativo. Entonces, si es nominativo, masculino termina en sigma. Si es acusativo, termina en nu. Si es dativo, termina en iota. Si es genitivo, termina en upsilon. So voy a brincar para que ustedes puedan ver esto con una palabra. So aquí tiene la misma cosa. So la raíz de la palabra logos, que significa palabra, es lo que se ve en negro. Lambda, omicron, gamma, omicron. Esa es la raíz de esta palabra. Cuando ustedes miren en el vocabulario, se ve la palabra con el asterisco. Esa es la raíz de esta palabra. Entonces, al raíz se va a agregar lo que está en azul para indicar si la palabra es el sujeto, si es nominativo, quien está haciendo la acción del verbo. Si es caso acusativo, que está recibiendo la acción, termina en nu. Si es dativo, que es el complemento indirecto, o si es genitivo, que es como posesión, termina en u. So, todo lo dativo termina en iota, pero si es con la vocal, es iota suscrita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me quedó claro, gracias. Okay. So,
Si me permiten como 5 minutos más, voy de nuevo a screen share para terminar con lo femenino, lo neutro, y vamos a mirar bien lo que se debe aprender y focalizar en esta semana. Okay, so aquí tiene la forma singular de la palabra logos. So, si es el sujeto, es logos. Si es acusativo, logon. Si es dativo, logo. Y si es genitivo, logu. El plural nominativo es logoi. Okay, so se ve aquí la iota, que es plural. Acusativo termina en upsilon signa para el acusativo. El dativo, siempre el dativo tiene la iota. Aquí está debajo, aquí se va arriba y es parte así, vamos a decir, parte normal de la palabra. Y el genitivo, en todos los casos, es omega nu. Okay? Eso es lo plural. Esa es la forma que ustedes a ustedes le deben encantar, porque no importa si es masculino, femenino, neutro, siempre tiene la misma forma. Es lo más fácil de aprender. Okay. Si la palabra es femenina, entonces en el nominativo es la forma de la palabra por sí. No tiene ninguna terminación. Okay. Si es acusativo, se puede ver que lleva la misma desinencia, la nu. Si es dativo, lleva la palabra por sí más la iota suscrita. Y si es genitivo, lleva la sigma. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo voy a saber si es femenino genitivo singular o masculino nominativo? Ok. Lo que tiene que fijarse es en el vocal que termina la palabra, ¿no? El masculino termina en omicron, mientras que la femenina es con eta o alfa. So se va a ver esto y ya con tiempo va a reconocer esto como genitivo singular. El plural tiene la iota igual, okay. Graphai, okay. Igual tiene la sigma para el acusativo. Dativo, como dije, siempre tiene la iota. Y para mí, al mirar esto, cuando yo veo esto, yo pienso, iota siempre significa dativo. El plural tiene sigma, esto junto. Y como en inglés, español, el S significa plural. Entonces yo lo junto siempre con dativo plural. ¿Okay? Y como dije, el genitivo plural es la misma cosa, la misma terminación. En el neutro se va a ver cosas interesantes. Primeramente, la forma del nominativo singular y acusativo singular tiene la misma terminación, la nu. Okay. En el plural, perdón, no me va bajando. En el plural, igual, el nominativo y acusativo son iguales que terminan en alfa. Okay. La forma del dativo y genitivo en el masculino y el neutro también son iguales. So, por ejemplo, se mira aquí, lago tiene la omega y la iota suscrita. El neutro tiene la omega, la iota suscrita. El genitivo termina en upsilon
y el neutro termina en upsilon. Y perdón, eso no debe ser. La upsilon es lo que termina el genitivo singular del neutro y masculino. Y como dije, en el plural, nominativo acusativo termina con alfa. Tiene igual la terminación de iota sigma, como tiene el masculino dativo, y el genitivo plural, la misma cosa de omega nu. Ok, entonces, lo que se debe memorizar en esta próxima semana es este cuadro aquí. Entonces, la idea es que usted, usando un papel, se dibuja este cuadro, poniendo arriba masculino, femenino, neutro, al lado nominativo, acusativo de singular y plural. Entonces, usted mismo se va llenando este cuadro con las formas adecuadas donde va. ¿Ok? Eso, si no memorizan esto, van a estar muy confundidos en lo que está pasando cuando llega a traducir las palabras, las oraciones. ¿Tenía alguna pregunta? ¿Está claro como el agua o claro como el fango? Esta guía o tarea ya está enviada a nuestros correos electrónicos o todavía. No, todavía no. Ok, No. Yo tengo que mandar el vocabulario todavía y entonces le mando estos apuntes para la clase. Entonces sería tarea, va a ser como de memorizar bien el cuadro de esto. Y entonces lo que yo recomiendo que ustedes hacen es, por ejemplo, si miren el segundo cuadro que tiene logos, tiene graphe, hora y ergon, ustedes memoricen esas palabras para siempre tener eso en la mente. Cuando ya llega a una palabra en el futuro, ustedes entonces saben dónde colocar esta palabra según la declinación, porque ya tiene una cosa memorizada bien fija para saber dónde se pone de lo que significa la terminación de cada palabra. ok, gracias. ¿Ok? Entonces, si no lo hago hoy, mañana le mando el vocabulario y entonces saben de memorizar el cuadro con una palabra de ejemplo. Entonces, para los que piensan bien en los exámenes, este cuadro sería una cosa buena para memorizar para un examen. ¿Ok? Ok. No sé si todo el mundo estuvieron aquí al principio, pero no hay clase la semana que viene. Que disfruten de la Semana Santa. ¿Alguien quiere terminar la clase en oración? Amén. José Gregorio, profesor. Ok. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da a cada uno de nosotros en estar en esta clase del griego, que ha sido de gran bendición, sé que para nuestras vidas, que va a alimentar a nuestra familia y el ministerio. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Bendice al profesor Nathan, Señor, a su familia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que estamos haciendo, Señor, este curso, Señor, del griego. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad para estar cada día más cerca al idioma original del Nuevo Testamento. Te lo pido, Señor, para ser buenos intérpretes, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén.